Estoy haciendo una serie de vídeos de ayuda para el libro sobre el ruido, la exposición, los sensores, cómo funciona todo esto. Vamos a ver qué es de verdad el rango dinámico. Seguramente lo que sepas de rango dinámico lo hayas localizado vía Google y hayas visto definiciones o usos como estos que estoy poniendo por aquí. Pero vamos a ver técnicamente de verdad qué es el rango dinámico de un sensor o de una cámara. Para ello vamos a imaginar que estamos haciendo la foto de esta cartulina gris. Es evidente que si esta cartulina recibe una iluminación uniforme, todos los píxeles de mi sensor deberían acabar captando la misma cantidad de fotones. Es el momento de recuperar los fotones. Si este es el primer vídeo que ves de mi canal sobre temas de exposición, ruido, etcétera, te aconsejo que veas antes todos estos vídeos para entender cómo funciona de verdad una cámara. Imagínate que al final todos esos píxeles, como reciben todos la misma iluminación, se cargan a este nivel de luz. Por ejemplo, 100 fotones, 100 electrones. Vamos a hablar ya de electrones y simplificamos la explicación. Bueno, pues esa es la teoría. La realidad no funciona así. Si un píxel capta 100, a lo mejor el de al lado capta 98, y el de al lado 95, y otro 105, y así sucesivamente. Así que vamos a acabar con píxeles con diferentes cargas de electrones. ¿Cómo podemos representar eso? Muy fácil. Si este píxel tenía 100 y le he quitado 5, este tiene 95. Imagínate que la media de todos los píxeles es 100, pues eso es lo que se llama el valor de señal, la luz, el valor teórico de cuántos electrones debería haber captado un píxel cualquiera, genérico, de tu sensor. La forma de representar esa diferencia es con ruido. Por ejemplo, si yo añado aquí unas bolitas de pimienta, cuando veas aquí las bolitas de pimienta, significa el ruido. Así que hay una cantidad de luz, de señal, que son los granos de arroz, que en teoría serían 100, y unos granitos de pimienta, que en este caso, por ejemplo, valen 7, que representan el ruido. Quiere decir que aquí en vez de 100 electrones he acabado con 107 electrones. Quien dice 107 dice 93, da igual. Lo importante es que entiendas que hay una diferencia respecto al valor medio, al valor de señal. Y para que lo veas muy visible, voy a poner bolitas de pimienta. Bueno, ¿qué es el rango dinámico? Como ves, para entender el rango dinámico es fundamental entender antes el concepto de señal y ruido, y en concreto la división de los dos valores, el cociente entre la señal y ruido, lo que se llama relación señal a ruido. En este caso sería 100 de señal, 100 fotones, dividido entre 7 de ruido, 100 partido 7, lo que dé. Aparcamos de momento el tema del ruido y vamos con la definición de rango dinámico. El rango dinámico es medido en unidades logarítmicas, logaritmo en base 2 de algo, de una relación. ¿Relación de qué? De el máximo al que se puede cargar un píxel dividido entre un valor mínimo. Dejamos de momento qué entendemos por valor mínimo y vamos por qué entendemos con valor máximo. En el libro tienes explicado, por ejemplo, cómo calcular este valor. Se llama capacidad de pozo lleno. Es cuántos electrones puede captar un píxel antes de saturar, antes de desbordarse. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el nivel mínimo? Es muy fácil, ¿no? Diría, bueno, pues empiezo a quitar, y cuando me quede solo un electrón, ese es el nivel mínimo que puede captar mi píxel. Sí, eso es cierto. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos el ruido. Así que tenemos que volver a entender cuáles son los valores de ruido y las fuentes de ruido. Para simplificar mucho la explicación, considera solo dos tipos de ruido. El primero es el que te he explicado antes, y es la variación aleatoria que se produce en el número de fotones, fotoelectrones, con el que se carga un píxel dado. Bueno, esa relación es fácil de calcular, se conoce. Resulta que el ruido fotónico, que es como se llama este tipo de ruido, el debido a la luz, es justo la raíz cuadrada del número de fotones que capte. ¿Recuerdas el ejemplo de antes? Decíamos que aquí había 100 fotones. La raíz de 100 es 10. 100 de señal, 100 electrones útiles, 10 electrones ruidosos. 100 partido 10 me da 10. Esa es la relación señal-ruido fotónica. Y como te estoy diciendo que el ruido fotónico es la raíz cuadrada del valor de la señal, es muy sencillo, sencillísimo, de entender que cuanta más luz, más fotones tenga, el ruido va a aumentar.
pero proporcionalmente voy a ir ganando, voy a ir mejorando el cociente, lo que se llama la relación señal a ruido. Bueno, esto es el ruido fotónico, pero es que hay más tipos de ruido. Si haces una foto que no capta nada de luz, abres el fichero RAW, vas a ese píxel y debería valer 0, ¿no? Si no hay nada de luz, no hay ningún granito de arroz, no hay nada. Debería valer 0 el valor RAW, pues no. A lo mejor vale 3. ¿De dónde ha salido ese 3? Si yo no estoy captando nada de luz. Este es el ruido electrónico, este es el ruido de lectura que está añadiendo tu sensor. Así que tienes dos tipos de ruido, recuerda, ruido fotónico que viene de la luz, más el ruido que metes un sensor. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque en el caso de señal mínima para establecer el rango dinámico, te había dicho que el valor mínimo evidentemente es cuando tenemos un electrón de luz. Pero es que el ruido electrónico va a existir siempre. Así que aunque solo capte un electrón, un fotón de luz, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es esa relación señal a ruido? En este caso sería 1, la raíz cuadrada de 1 sería 1, el ruido fotónico también sería 1, más tengo 3 unidades de ruido debido al sensor. El ruido realmente se suma en cuadratura porque son ruidos independientes, no voy a entrar en rollos técnicos, simplemente esta es la fórmula que te interesa saber, en el libro tienes explicado de dónde viene, cómo utilizarla bien, etcétera, etcétera. Y lo que quiero que veas es que cuando yo solo capto un electrón, la relación señal a ruido es esta, para este ejemplo, muy pequeña, es un valor muy pequeño. Si yo veo esa foto, ¿cómo la veré en una foto? Negro. ¿Por qué? Porque no he captado nada de luz. Entonces irás a Lightroom y harás exposición, sombras, negros, todos al máximo para aclarar ese píxel tan oscuro. ¿Y entonces qué vas a ver? El granito de arroz multiplicado por 10, por decir algo. Pero es que el ruido también lo vas a multiplicar por 10, por la misma cantidad. ¿Y qué vas a ver? Ruido, mucho ruido. Así que decir que el nivel mínimo de señal es un electrón no es una buena idea. ¿Por qué? Porque esa información es puro ruido, ese píxel no te sirve fotográficamente hablando. Así que existen otras definiciones de cuál es el valor de señal mínimo para calcular el rango dinámico. Uno muy típico es, oye, ¿qué menos que tengamos la misma cantidad de electrones de luz que la misma cantidad de electrones que me mete el sensor falsos, ruidosos, de los malos? En este caso, ¿qué relación señal al ruido tenemos? Pum, hacemos los cálculos, que es muy sencillito, y como ves nos da más o menos 1 o 0 en logarítmicos, en escala logarítmica. Bueno, ¿es suficiente esto? Si para ti esta es la definición de señal mínima, entonces ya puedes definir el rango dinámico. Es valor de pozo lleno dividido ruido electrónico, el ruido que mete el sensor. Todo medido en electrones o en unidades RAW, ya tienes el rango dinámico. Así de fácil. Resumiendo, hay tantas definiciones de rango dinámico como quieras. Es un estándar que el valor máximo de señal sea la capacidad de pozo lleno del píxel. Pero el valor mínimo de señal puedes definirlo o bien en función del ruido electrónico o bien en función de cuál es el valor de señal mínima para estar por encima de un valor de relación señal a ruido dado. Si eres muy exigente, estarás exigiendo un valor de señal mínimo, recuerda que el valor de señal mínimo son los granitos de arroz que estoy añadiendo, más alto. Si eres muy exigente, pues tu nivel de señal mínimo irá aumentando. Obviamente, la división irá disminuyendo, es decir, tu rango dinámico irá disminuyendo. Pero el rango dinámico, al igual que la distancia hiperfocal o la profundidad de campo, es un invento humano, así que puedes definirlo como te dé la gana. Lo único importante que te aconsejo es que entiendas, que tengas claro cómo está definiendo el rango dinámico el sitio donde leas que te diga que el rango dinámico es 5 puntos. Pero 5 puntos, ¿de dónde viene ese 5 puntos? Incluso se puede dar la paradoja de que un sensor tenga mayor rango dinámico con un criterio y menor rango dinámico con otro criterio, perfectamente válido, porque depende de otros factores que aquí ahora no podemos explicar. ¿Y de qué me sirve saber que mi píxel,
porque esto lo estamos analizando a nivel de píxel. ¿Tiene un rango dinámico dado? Pues tampoco es el valor útil. El valor útil es el rango dinámico a nivel fotográfico, cuando ves la foto. ¿Por qué? Porque ahí va a influir el tamaño del sensor y el tamaño del píxel. Esos dos factores son relevantes. Así que aunque veas por ahí valores de rango dinámico de este píxel de este sensor, tampoco es el valor útil. Tienes que asegurarte que el número que estás mirando es el rango dinámico fotográfico. Lo siento, no es sencillo, ya lo sabía, pero por lo menos ahora te queda claro. La forma o la utilidad de este valor, si por ejemplo tu cámara descubres que tiene un rango dinámico fotográfico de 10 puntos y otra de 9 puntos, es evidente que la primera es mejor. ¿Mejor en qué sentido? Te está diciendo que puedes hacer fotos cuya escena abarque 10 puntos de rango de luz, cumpliendo que el nivel mínimo de señal satisface tu criterio. Tu criterio es el que tienes que averiguar cómo lo han establecido. Por ejemplo, que tu criterio sea que la relación señal-ruido sea mayor de un valor dado, que sea un valor mínimo tal para que tú no veas ruido. Lo que te está diciendo, por tanto, ese 10 puntos de rango dinámico es que puedes capturar escenas que desde el punto más luminoso al punto más oscuro haya 10 puntos de luz, que luego cuando vayas a Lightroom y subas las sombras, las zonas más oscuras, no vas a ver ruido, vas a seguir viendo bien la foto. Mientras que la otra, la de 9 puntos de luz, significa que si haces una foto de 10 puntos de rango dinámico, el último punto de rango dinámico vas a ver ruido o vas a no cumplir el criterio que hayas establecido cuando fijaste el valor mínimo de señal, sea el que sea. Y por último, otro aspecto muy importante que tampoco se tiene en cuenta. Cuando tú ves la foto, no ves esto, no ves los valores RAW. Del valor RAW a lo que tú ves en la pantalla, el JPEG, el TIFF, lo que sea, hay muchos procesos y muchos no lineales. No están estandarizados y además dependen del revelador. Así que no es bueno deducir de un número dado una conclusión dada con el JPEG. La relación entre RAW y JPEG están obviamente relacionados, pero no es tan sencilla ni tan directa. Y bueno, podría contar 1000 historias más, pero no me voy a enrollar más, porque ya son cosas un poco más complicadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te llamaba por lo del sensor nuevo. Ya lo he revisado, sí. No, ha mejorado bastante respecto a la cámara, al modelo anterior, pero sigue estando muy lejos de la competencia, el que te dije. Bueno, no pasa nada, tú no te preocupes de todas formas. Yo hago lo de siempre, ¿de acuerdo? Yo hago ahí un par de revisiones de estas típicas de que es increíble, es maravilloso, la mejora es muy notable, a ISOs muy altos apenas se nota el ruido, en fin, lo de siempre, ¿no? Lo pongo ahí en los blogs de siempre y ya está. Bueno, lo único es, claro, el jefe dice que en fin, que cada vez es más difícil hacer ese tipo de revisiones y que a ver si pues podías poner un poquito más. No, yo todo igual, todo bien, sí. No, bueno, si te cuento lo que me ha pasado hoy, hoy ha venido el becario, el amigo de mi hijo, Antonio, sí. Y nada, que había visto no sé dónde, que resulta que ahora los becarios tienen que pagarles, que tienen que cobrar, que lo había visto no sé qué de cocina o no sé qué cocineros famosos. Nada, el chaval se ha rebotado un poco, sí. Bueno, al final, total, él lo único que hace es hacerme los vídeos de YouTube, así que ¿qué me puede hacer? No me puede hacer nada, ¿no?